Bienvenidos a Turismo y Ambiente. Esta asignatura tiene como objetivo analizar y entender y comprender las relaciones que existen entre el turismo y el ambiente. Esta relación es estrecha, esta relación es frágil y como futuros profesionales en turismo debemos conocer las características de los recursos naturales, de los recursos culturales que forman parte del ambiente para poder llevar adelante la tarea de la planificación turística en determinados entornos. En relación a esta primera unidad, vamos a trabajar los ejes temáticos, el ambiente y la acción del hombre sobre el ambiente. Vamos a trabajar contenidos relacionados a una conceptualización o una aproximación a la conceptualización de ambiente. No solamente la conceptualización, sino también entender al ambiente como un sistema complejo y la acción del hombre sobre el ambiente que genera determinados efectos y que muchas veces esos efectos son efectos negativos y muchos de esos efectos negativos son permanentes. Si bien comenzaremos relacionando el ambiente de manera holística y general, luego comenzaremos a relacionar con la actividad turística. Esto como parte de la unidad número 1. Inicialmente entonces hablamos de esta aproximación conceptual al ambiente. Vamos a tomar la definición de la Real Academia Española. Ambiente proviene del latín ambiens entis, hace referencia a todo lo que rodea o a lo que está cerca. Es el conjunto de aquellos factores externos que actúan sobre un organismo, sobre una población o sobre una comunidad. Esto es importante entender de que el ambiente forma parte de un conjunto de factores externos, que estos factores van a ser atmosféricos, climáticos, biológicos, geológicos, hidrológicos, y que van a generar determinados efectos sobre un organismo determinado, sobre una comunidad o sobre una población. Este ambiente, decíamos inicialmente, se entiende como un sistema complejo. ¿Por qué un sistema complejo? Primero por la variedad de factores, la variedad de elementos y la heterogeneidad en sus relaciones. Relacionado a esto, existen formas de percibir el ambiente. Cuando hablamos de que el ambiente es un sistema complejo porque está integrado por seres humanos. Estos seres humanos que se encuentran en el ambiente tienen una perspectiva, algunos de manera tradicional y otros una perspectiva más bien innovadora, relacionada a el ambiente como bien común. Esta percepción del ambiente como bien común genera una dicotomía, una divergencia de opiniones y de pensamientos que hace que la teoría social se ocupe de esto y analice estas formas de pensar y estas formas de repensar la construcción de determinados ambientes. Y en relación a esto, a los pensamientos tradicionales o los más innovadores, en esta diapositiva quisimos compartir una imagen que es bastante gráfica y que plantea esta relación entre los diferentes pensamientos. Estos pensamientos van generando tensiones. Estas tensiones van permitiendo que favorezcan el crecimiento y la investigación científica relacionada con determinados factores del ambiente. Entonces la imagen nos permite graficar estos pensamientos tradicionales e innovadores, esta forma de percibir al ambiente como
recursos naturales o como un conjunto de recursos naturales a ser utilizados de manera sustentables y aquellos que no. Esta organización del espacio, entendida inicialmente al ambiente con una manera más simplificada, si se quiere, en donde el ambiente siempre se vinculó al espacio geográfico. Y ese espacio geográfico en donde se encuentra el hombre, donde el hombre lleva adelante todas sus actividades económicas, y este enfoque en donde el ambiente se limitaba a un espacio geográfico es justamente una definición más bien limitada al abanico de posibilidades y a estas dicotomías que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, haciendo referencia justamente a estas fusiones y crisis que existen entre nuevas formas de pensar y tradicionales formas de pensar el ambiente. Es recién a partir del siglo XX cuando se instaura este concepto y se toma real dimensión sobre la crisis ambiental. Y es a partir de ahí en que el ambiente se comienza a trabajar con un enfoque sistémico, es decir, como un sistema, como un todo integrado y no solamente analizado desde el punto de vista geográfico. De esta manera, con este enfoque sistémico y con esta mirada del ambiente desde la crisis ambiental, genera en la sociedad una nueva perspectiva en donde la naturaleza se ve como fuente de armonía y como fuente de equilibrio. Entonces, se dice que el hombre ya no se sentía amenazado por el ambiente, porque el ambiente natural ya no era un desafío para el hombre. El desafío actual para el hombre es el ambiente creado. Y ese ambiente creado que pasa a ser el desafío para toda nuestra comunidad y para todos, ese ambiente creado tiene que ser transformado de manera sustentable. Y acá es donde trabajamos la influencia sobre los grupos humanos que tiene el ambiente, tanto el ambiente natural como el ambiente creado. Hasta aquí estamos trabajando y habíamos mencionado sobre la teoría social, este análisis del ambiente desde la teoría social, con esta doble direccionalidad, con esta dualidad causal en la vida social, cuáles son los efectos, cuáles son las posiciones, tanto las tradicionales como las nuevas, y la evolución del uso del concepto de naturaleza, que a partir de la crisis ambiental se pasa a denominar a la naturaleza como medio ambiente o más bien como ambiente. Y esta crisis, como mencionaba en la diapositiva anterior, permite el crecimiento, la investigación, el saber científico, político, económico, y permite generar un estadio superior y mucho más integral en el análisis de este concepto de cuando hablamos de ambiente. Entonces, esta pregunta, que podría comenzar nuestra definición de ambiente, pero la dejamos para el final, que genere como un efecto disparador para que todos podamos pensar si el ambiente es el espacio, efecto o causa de los procesos sociales. Y a partir de ahí podemos leer la respuesta hacia esta pregunta de diferentes formas de acuerdo a las características sociales y al grupo que se menciona. Relacionado a esta pregunta, entonces, cuando decíamos es el espacio, efecto o causa de los procesos sociales, hacemos referencia a que el ambiente es un sistema complejo. Este sistema complejo está formado por
una variedad de componentes. Estos componentes son altamente heterogéneos, van generando diferentes relaciones, y este ambiente que está compuesto por relaciones, por componentes, que está caracterizado por la heterogeneidad y por la interdependencia. Recordemos que la naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Nos plantea esta complejidad a la hora de entender al ambiente en la relación holística entre sociedad, naturaleza, sujeto, ambiente, e interpretar al ambiente de una manera mucho más superadora y no limitándonos a el ambiente como espacio geográfico, ni limitarnos al ambiente exclusivamente a los factores externos que inciden en una comunidad, en una población o en un organismo. Aquí dejamos un enunciado del autor Brailovsky relacionado al ambiente, donde resume esto que estuvimos mencionando en las diapositivas anteriores, en donde el ambiente, mencionamos que es la resultante de las interacciones entre los sistemas ecológicos y socioeconómicos. Estas interacciones van a generar y van a provocar efectos, y lo que debemos lograr es que esos efectos sean efectos positivos para el ambiente o que no sean efectos negativos para el ambiente. Es decir, que esos efectos favorezcan la calidad de vida de las personas y modifique a las sociedades y a cada uno de sus componentes en pos de mejorar esa calidad de vida. Trabajando la relación entre el ser humano y la naturaleza y su papel modificador, que no está exento a lo que recientemente trabajábamos. Cuando trabajamos el concepto de ambiente anteriormente, y retomo esta idea de este sistema complejo, heterogéneo, en donde el ser humano, como todo ser vivo, forma parte de la naturaleza y se relaciona con el entorno para sobrevivir, para aprender, para comprender a la naturaleza y, como mencionábamos hoy, al ambiente. Los seres humanos representan colectivamente formas culturales específicas y van creando y recreando ambientes para cumplir nuevas necesidades. Esta relación que existe entre el ser humano y la naturaleza va generando modificaciones en el ambiente, debido a que el ser humano o los seres humanos vamos creando y recreando ambiente de acuerdo a las nuevas necesidades que surgen. Nosotros, los seres humanos, tenemos deseos que son ilimitados, tenemos muchísimas necesidades, y cada una de esas necesidades, a medida que logramos satisfacer, vamos a buscar nuevos recursos para satisfacer nuevas necesidades. Dentro de este contexto y la relación entre el ser humano y la naturaleza y su papel modificador, también encontramos a la actividad turística. Es decir, encontramos a todas las actividades económicas y por ende encontramos a la actividad turística también. Esto es más bien como para contextualizar. El ser humano no se conformó inicialmente con recolectar frutos de la naturaleza, sino que aprendió a sembrar, aprendió a cosechar, luego a utilizar tracción a sangre, o sea, los animales, y luego llega la agricultura industrializada, con lo que da una transformación de la vida moderna, de esto que mencionábamos anteriormente, de que el ser humano va creando y recreando nuevos ambientes de acuerdo a las nuevas necesidades. Estas acciones de cambio que mencionábamos en la diapositiva anterior, de transformaciones de la vida moderna,
Vamos a puntualizar en un hecho histórico muy representativo, que es la Revolución Industrial. Para poder entender, la acción del hombre sobre el ambiente existió desde siempre. En este caso, lo que analizamos es, o buscamos de alguna manera, algún hecho histórico que nos permita dar cuenta sobre el momento en el que la acción del hombre sobre el ambiente se maximizó. Y a partir de ahí fue generando efectos no positivos. Trabajamos entonces pensando en la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial es un proceso de transformación social, económico y tecnológico que se desarrolló, que nació en Inglaterra en el periodo de tiempo entre 1760 y 1840. Esto generó gran cantidad de concentración urbana. Esa concentración urbana que caracterizó a la revolución industrial también caracterizó por mayor concentración de desechos industriales, de gases tóxicos, de residuos, es decir, de contaminación en general. En algunos documentos, solamente como para que nos sirva a la gráfica y nos podamos dar idea y dar cuenta de todo ese crecimiento industrial y el efecto en el ambiente, mencionamos que desde el año 1770 a 1900, dice, la población mundial casi se duplicó. Después toma de referencia la extracción de minerales, que menciona que para el mismo periodo de tiempo se multiplicó por 10, y en el periodo de tiempo desde 1900 hasta 1970, es decir, en 70 años, la producción mineral se multiplicó por 12. Son algunos indicadores que nos llevan a pensar en ese uso no siempre racional de los recursos en pos del crecimiento tecnológico, económico y social. Sin tener en cuenta en ese crecimiento tecnológico, económico y social que nuestro ambiente está formado por recursos que son renovables, por recursos que son no renovables, y para algunos autores que mencionan una tercera clasificación que hace referencia a los recursos potencialmente renovables. Cuando hablamos de los recursos de tipo renovables, estamos hablando de los recursos que se entienden aquellos que son inagotables. Cuando hablamos, por ejemplo, de la energía solar, del viento, cuando hacemos mención a la energía hidroeléctrica, ¿sí? Son algunos ejemplos de recursos de tipo renovables. Aquellos recursos no renovables vamos a entender como aquellos recursos que existen en una cantidad limitada. Entonces, muchas veces hacemos referencia a el gas natural, el carbono, el petróleo, ¿sí? Todos aquellos recursos que no disponemos indefinidamente y que son fuente agotable, no inagotable. Esto es importante conocer porque partiendo desde el uso de los recursos, de lo que mencionábamos de la revolución industrial en adelante, pero históricamente del uso que se hizo de los recursos, tanto renovables como no renovables, a lo largo de la historia, fueron generando diferentes efectos negativos por sobre el ambiente. Esos efectos negativos que caracterizaron la acción del hombre por sobre el ambiente, bueno, esos efectos son grandes problemas globales del medio ambiente. Seguramente muchos de ustedes han leído, escuchado
todo lo relacionado con el cambio climático, efecto invernadero. Estas 2 diapositivas a continuación son más que nada una lista sobre algunos de los problemas globales que acarrea este uso desmedido de los recursos. Y bueno, por mencionar algunos, el cambio climático, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la contaminación de las aguas, de los suelos, los residuos urbanos, industriales, sanitarios, agrícolas, ganaderos, la pérdida de la biodiversidad en el mundo, ¿sí?, con cada vez mayor cantidad de ejemplares que son irrecuperables, que se han extinguido en su totalidad de nuestro planeta, el agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos por el uso en exceso, la deforestación y la desertificación. Todo esto llevó a que en el año 1997 se celebre la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En el año 1997 nace y se firma el Protocolo de Kioto en la ciudad de Kioto, Japón. La intención de este protocolo es la de reducir la emisión de los gases tóxicos de efecto invernadero. Solamente para graficar los problemas ambientales que anteriormente mencionamos, ustedes van a poder observar algunas imágenes. Estas imágenes tienen que ver con deforestación, quema, contaminación en cursos de agua y emisión de gases tóxicos en la parte superior de la pantalla. Podríamos colocar muchas imágenes más que representen distintas formas de utilizar el ambiente que no son las adecuadas y que generan emisión de gases de efecto invernadero y que favorecen el cambio climático. Cambio climático que hasta hace unos 30 años atrás se hablaba del cambio climático como algo que sí sabíamos y se sabía que estaba avanzando, que cada vez se iba a acentuar más las diferencias de temperaturas, el deshielo de los glaciares, la extinción de las especies, la escasez de hábitat para especies tanto de flora como de fauna, por supuesto. Pero hace 30 años quizás no pensábamos en la forma en que el uso no adecuado de los recursos generaría una forma de acelerar el cambio climático y acelerar el calentamiento global mundial. Es así que en el año 1997 se trata de poner de acuerdo a países, tanto los desarrollados, menos y más desarrollados, para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. Estos son acuerdos a nivel mundial que favorecen la conservación del ambiente, porque está claro que, como mencionamos desde el inicio, que las acciones del hombre en el ambiente no siempre son las adecuadas, no siempre son sustentables, no siempre son sostenibles. Entonces van generando efectos y problemas que son permanentes y que son a largo plazo. Y lo que todavía es peor, que no solamente comprometemos al presente, sino que se compromete a las generaciones futuras. La forma en que vamos a buscar, o en la forma en que se busca o que se intenta no poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras ni para el presente, es a través del desarrollo sostenible o del desarrollo sustentable. Este tipo de desarrollo que se da en una región o en un país
tiene que ver con el uso responsable de los recursos naturales, que por supuesto es imprescindible para la conservación de los ecosistemas, de nuestro medio ambiente. Este desarrollo sostenible o sustentable no es exclusivamente para determinada actividad económica. El desarrollo sostenible o sustentable es transversal a todas las actividades económicas y a todas las actividades que desarrolle el ser humano. Este desarrollo, cuando hablamos de desarrollo y acá vamos a trabajar de manera indistinta el término sostenible o sustentable, estamos haciendo referencia a desarrollar acciones que permitan desarrollar actividades económicas que sean sustentables en el tiempo, que favorezcan el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo institucional y el desarrollo, por supuesto, ambiental, de manera integral y que favorezca mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en ese determinado, y vamos a decir, ambiente. Pero podemos decir en esa determinada comunidad, en esa determinada área, en ese determinado lugar. Entonces, la forma que tenemos de conservar y trabajar y llevar adelante las acciones desde un concepto de ambiente sano es a través del desarrollo y de la implementación de políticas de desarrollo de sostenibilidad. Esas políticas de desarrollo de sostenibilidad no se pueden pensar sin una planificación. Y esa planificación desde el área turística hace referencia a tomar ese ambiente en el que nos toca trabajar, ese lugar en el que tenemos que llevar adelante nuestra actividad profesional y planificar, establecer recursos, asignar recursos, planificar de manera participativa, integrando a toda la comunidad y que efectivamente el beneficio que se genere de esa actividad puntualmente que estamos mencionando, económica turística, favorezca a mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí no hablamos solamente de un desarrollo sostenible, sino que hablamos de un desarrollo local sostenible, lo que es mucho más abarcativo porque comenzamos con trabajar con las comunidades de un determinado destino, de una determinada área a nivel local para luego pasar a los diferentes niveles, ya sean regionales, provinciales, nacionales, internacionales. Entonces, a partir de ahí, la conservación de un ambiente, hablábamos, necesitamos, para conservar el ambiente, trabajar con este concepto de desarrollo, implementar el desarrollo sostenible. Entender de que el ambiente sano o un ambiente sano es un derecho de todos, un ambiente sano. Este derecho fue reconocido por el derecho internacional en el año 1972 en la Declaración de las Naciones Unidas y establece que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas y tiene la obligación, y menciona en este enunciado del derecho internacional, no menciona solamente que tiene la obligación, sino que tiene la solemne obligación de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones del presente y las generaciones futuras. Entonces, al reconocer el derecho que tenemos todos a un ambiente sano, no solamente se hace referencia a proteger el medio, sino también de mejorar el ambiente. Recuerden, 1972 es reconocido por el derecho internacional y en el año 1994 incorpora Argentina, nuestro país incorpora en la reforma constitucional
en un capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías, en donde establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, sin comprometer a las generaciones futuras. En nuestro país existen numerosas leyes específicas relacionadas a la protección del ambiente, lo cual nos permite tener un marco normativo avanzado para lo que sea cuidar y proteger nuestro ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, recuerden que son todos los factores externos. Hablamos de factores biológicos, de factores geológicos, de todos los factores ambientales, climáticos que nos rodean. Entonces es la protección de todo el ambiente. Es altamente abarcativo y sumamente importante. A partir de las próximas unidades, ustedes van a trabajar con otras directrices relacionadas al ambiente sano, que también van a complementar un poco esta parte del derecho que tenemos todo a un ambiente sano. Otras de las formas de llevar adelante y de alguna manera de trabajar con el ambiente y relacionarnos con el ambiente, llevar adelante nuestras actividades económicas con el ambiente, es desde el respeto por el ambiente y a través de la educación ambiental. Es decir, ya no solamente planteando las bases para que la actividad se desarrolle desde este concepto de desarrollo sustentable o sostenible, no solamente entendiendo al ambiente sano como un derecho, sino también favoreciendo la educación ambiental. Es decir, enseñar a través de nuevas pedagogías en donde las personas forman parte de las acciones, enseñar a respetar el ambiente. Esta idea de educación ambiental nace en la década del 80, nace de un movimiento ecológico que tenía como objetivo, decía, preparar al individuo para manejar un medio ambiente en creciente deterioro. ¿Sí? Ustedes recuerden que estamos hablando de todos aquellos problemas ambientales que mencionamos en las diapositivas anteriores. Entonces, está claro que el medio ambiente se encuentra en un creciente deterioro. También está claro que existen varias normativas, directrices, acuerdos, convenios que favorecen de alguna manera un uso más racional. Y también existen movimientos ecológicos que favorecen a preparar al individuo para combatir todo tipo de contaminación y que esa persona sea un agente de cambio, y ese agente de cambio que forme parte de la minimización de los impactos ambientales. Entonces, la educación ambiental nace como tal en la década del 80, 1980, y puntualmente, como mencionaba, puntualiza sus principios en combatir todo tipo de contaminación, minimizar el impacto ambiental, reciclar, disminuir el uso de tóxicos y de manejar un medio ambiente en creciente deterioro. Esta educación ambiental plantea una nueva pedagogía, como les comentaba. Esta nueva pedagogía establece que las personas tomen parte, es decir, lleven adelante las acciones y lleven acciones que son concretas. Esas acciones concretas van a estar incluidas, por supuesto, por preceptos científicos, teóricos, que lo sustentan, y que tiene que ver con provocar reflexiones en relación con los otros seres humanos y con el medio ambiente. Entonces, la forma de reflexionar estas relaciones desde la educación ambiental, pueden observar una imagen que acompaña la diapositiva, en donde vemos un grupo de personas mayores, podría ser de diferente edad,
y cada uno toma como acción una bolsa de residuo. Pueden estar en un monte nativo, en un bosque, en una zona de reserva, en una plaza, y toman la acción de comprometerse con el ambiente, de llevar adelante una acción puntual. Y esa acción puntual en este caso es la de recoger desechos que otras personas han arrojado al medio ambiente. Entonces, en la acción, en llevar adelante determinada tarea, cada uno de los seres humanos se van transformando. Esta educación ambiental se da en 3 aspectos o en 3 categorías que la sustentan: la ecología mental, que es hacia uno mismo; la ecología social, que es con los demás; y la ecología ambiental, que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Tanto la ecología mental, social y ambiental, para entender la educación ambiental, nos permite desarrollar un ciudadano cada vez más consciente del ambiente global. Esta educación ambiental, si nosotros llevamos a la actividad turística o el turismo como actividad genérica, desarrolla modalidades de turismo que favorecen la educación ambiental. Esas modalidades de turismo suelen estar bajo la denominación de turismo de naturaleza, de ecoturismo, muchas veces sobre agroturismo, turismo rural, que tiene que ver con llevar acciones concretas de preservación del ambiente. Y esa preservación del ambiente no necesariamente tiene que estar dada como, me remito a la diapositiva anterior, cuando un grupo de personas toma las bolsas y sale a recolectar residuos, sino que la educación ambiental es cuando un guía en una zona de reservas explica sobre la importancia y los cuidados de ese parque nacional, de cuál es la importancia que tiene ese parque nacional o esa reserva provincial o esa área protegida para la conservación de especies naturales, ya sean de flora como de fauna. Y por supuesto, no nos olvidemos del aspecto cultural. Entonces, el guía en su tarea de explicar está educando. Todas aquellas actividades relacionadas a diferentes modalidades de turismo que se relacionan a un turismo activo, a un turismo participativo, donde las personas entran en contacto con la naturaleza, son modalidades de turismo que favorecen a la educación ambiental, en donde cada persona que visitó determinado lugar, que entró en contacto con determinada comunidad, que conoció la importancia que tiene ese río, ese arroyo, ese humedal para esa comunidad, ese turista se lleva una idea totalmente diferente y pasa a ser una persona totalmente diferente a la que arribó inicialmente a ese destino. Entonces, el turismo es una de las actividades que favorece la educación ambiental. Y de esta manera, a través de la educación ambiental desde el turismo, podemos formar turistas que sean responsables y que hagan un uso de manera responsable y sustentable de todos los espacios que visitan y que utilizan en sus tiempos de ocio. Cuando hablamos de espacios y de ambientes, hablamos de playas, de granjas, de montaña, de senderos, ¿sí? De la diversidad de destinos y de atractivos turísticos que existan. Para cerrar, mencionamos la Carta de Belgrado en Brasil. La Carta de Belgrado menciona que la educación ambiental busca desarrollar un ciudadano consciente del ambiente global, preocupado por los problemas relacionados con ese ambiente y que tenga conocimiento, actitudes, motivaciones, compromiso y habilidades para trabajar tanto de manera individual como de manera colectiva, en busca de solucionar y resolver determinados
problemas actuales y para prevenir los futuros. Bien, hasta aquí llegamos con la unidad número 1. Esta unidad número 1 en donde recorrimos los ejes temáticos relacionados con el ambiente y la acción del hombre en el ambiente, y entender de que si bien la acción del hombre en el ambiente muchas veces no es la correcta y genera efectos negativos, y estos se traducen en graves problemas ambientales, existen formas de llevar adelante y de gestionar el ambiente desde la educación ambiental, desde el desarrollo sustentable, y entender que un ambiente sano es un derecho de todos. En las unidades siguientes vamos a profundizar en otras áreas de conservación y en otras modalidades de turismo también. Muchas gracias.